El Tlalocan, México Tenochtitlan, 7 siglos de historia. No acabarán mis flores, no cesarán mis cantos. Yo, cantor, los elevo, se reparten, se esparcen. Aun cuando las flores se marchitan y amarillecen, serán llevados allá, al interior de la casa del ave de plumas de oro. Sucede que me canso de ser Dios. Sucede que me canso de llover sobre mojado. Sucede que aquí nada sucede sino la lluvia. Lluvia, lluvia, lluvia. De mi mano emana el trueno y el agua en abundancia. De mi boca las palabras son nubes que cubren la grandeza de los templos. Doy el sustento para que germine el grano tierno del maíz. Tlaloc como numen de la lluvia, del trueno, pues es una entidad anímica. Es uno de los dioses más antiguos que existió en Mesoamérica. Tlaloc es una de las deidades omnipresentes en el México antiguo. Fundamental para todos los pueblos mesoamericanos y obviamente para la cultura mexica. Las civilizaciones que van a florecer en la cuenca de México, justamente para que puedan desarrollarse, requieren de un excedente alimenticio para que entonces no todos se dediquen a la agricultura, sino que pueda existir gente que se dedique a la construcción. Es un dios relacionado con el agua. Es este dios que es, digamos, el que da pie a las culturas sedentarias y da pie también al inicio de la agricultura. Las culturas mesoamericanas eran eminentemente pueblos agrícolas. Este excedente agrícola que se requiere depende de la lluvia. Y cuando son sociedades que todavía tienen formas arcaicas de producción agrícola, la lluvia de temporal es fundamental. Es este culto a las lluvias, al agua, pero del cual dependen los grupos que ya comienzan a cultivar, a sembrar. Por lo tanto, se tiene que conciliar con la naturaleza la lluvia, solicitarla, pedirla. Y entonces se entiende que es una divinidad la que trae, la que mueve la lluvia. Cuando los grupos se comienzan a hacer sedentarios, pues la población comienza a crecer. Entonces, a la hora de sembrar, la lluvia se vuelve un factor determinante para la buena cosecha o no. Entonces, una buena cosecha implicaba una mayor producción, un excedente de producción que te permitía permanecer y tener una comida segura. O sea, yo te ofrezco ofrenda, sacrificio y tú me otorgas lluvia, pero mucha atención. No una lluvia que sea muy poca, ni una que sea excedente ni inunde, sino un medio que sea el necesario para la labor agrícola. Tlaloc es un dios súper importante porque una falta de lluvia te acaba como población y un exceso igual. El hecho de que hubiera agua para consumo propicia el establecimiento de la población humana. O sea, una población humana para subsistir necesita agua. Entonces, esta idea de conciliar con la naturaleza, la lluvia, hace que se den una serie de, podríamos decir, rituales
a la montaña. ¿Por qué la montaña? Porque dan cuenta que ahí se acumulan las nubes, que de allá vienen las tormentas y algo muy importante, de allá vienen los manantiales, de allá surgen los ríos. Entonces, la montaña empieza a ser conceptualizada como un lugar de paraíso hidráulico de donde fluye el agua. Agua que va a ser necesaria para irrigar los campos agrícolas. Ahora, en la montaña se van a conjugar muchas advocaciones. ¿Qué son las advocaciones? Formas de entender la sacralidad de la montaña, porque tanto puede ser femenina con una chalchitlicue como puede ser masculina con un tlaloc. Sin agua no te puedes establecer. Y el hecho de que el hombre conceptualizara este dios Tlaloc, pues implica toda una serie de ceremonias que van a girar a él con el fin de que este dios te dé agua y no se te acabe. Es complejo el culto que se va a dar, pero se va a hacer manifiesto con construcciones, con elementos arquitectónicos que se van a levantar en estos cerros para ahí realizar y fortalecer el ritual. Aquí lo que tenemos es que el nacimiento de la deidad debió de nacer en paralelo con este conocimiento de la agricultura, de la domesticación de las plantas, del maíz. Va a ir de la mano y va a ir creando un discurso y unas reglas que se van a ir volviendo tan complejas como la sociedad misma. Y va a tener relación con otros dioses. Las ofrendas eran muy variadas, obviamente, desde productos alimenticios, desde sacrificios de animales relacionados con el ámbito, con el ambiente acuático, ranas, peces. A Tlaloc esencialmente se le pueden ofrendar desde vasijas, se le puede ofrendar pulque, pero tal vez lo más extraordinario que vamos a tener es el sacrificio de sangre. Este es un intercambio. Las fuentes señalan de manera muy puntual la ofrenda de niños, porque se asumía que el llanto que provocaban en estos niños era propicio a semejanza de la lluvia. Es un acto de sacralidad en donde se busca conciliar con la naturaleza. Entonces era un acto, un ofertorio propiciatorio para que entre más llanto, pues más lluvia era la que se podría pronosticar. De tal suerte que ya en periodos que van hacia el epiclásico y luego esencialmente al posclásico, lo que vamos a tener es el sacrificio de niños. Cuentan las crónicas que los niños que tenían remolinos en la parte alta de la cabeza o hasta 2 remolinos, pues eran muy propicios para este tipo de sacrificios. Y este niño se va a convertir en un tlaloque, que va a ser ese dios pequeño, ese dios infante, que va a romper las jarras, los jarros, y es la lluvia. Entonces se vuelve servidor. Una recompensa en lluvia, una abundancia en este elemento que les permitiera cosechas abundantes y poder garantizar pues, lo esencial, ¿no? Que es la alimentación de sus pueblos. Es la naturaleza proveedora, es esta naturaleza que nos permite vivir gracias a la agricultura. Tenían muy calculados los ciclos agrícolas, tenían muy observados el comportamiento de las estaciones que anteriormente eran mucho más puntuales que en la actualidad, y por esta razón había fechas canónicas previas a las cosechas o previas a las siembras donde se ofrendaban a esta deidad. No hay que olvidar tampoco que una especie de paraíso lo era el Tlalocan, el lugar de Tlaloc, donde todo era verdor, todo era divertimiento, todo era abundancia. Mientras que hoy en día vemos a la montaña, a la naturaleza como un objeto para expoliar, para obtener riqueza, ya sea por la explotación de la madera. En el mundo antiguo tiene una reverencia, una sacralidad. Sin olvidar algo fundamental para la cosmogonía y la cosmología prehispánica,
que para estas sociedades todo brota, todo nace del agua primigenia. Es un espacio de vida y que merece un respeto. Este es el gran mensaje del mundo antiguo. Esas montañas son sagradas porque nos dan la vida a través del agua. Percibo lo secreto, lo oculto. Oh vosotros, señores, así somos inmortales. Meditadlo, señores, águilas y tigres. Aunque fuerais de jade, aunque fuerais de oro, también allá iréis. El Tlalocan, México Tenochtitlan, 7 siglos de historia. ¿Quién es Tlaloc? Es nuestra deidad de la tierra y a la que adoraran desde el periodo de esplendor mexica. Tlaloc enaltece la lluvia. Con él crece el árbol de la vida. También avanza el día y la noche. ¿Y dónde vive Tlaloc? Tlaloc mora en la cima de esta montaña. Aquí ofrenda su corazón a los elementos de la naturaleza. Con la fuerza y la gracia del viento, estos emisarios trasladan el mensaje de la buenaventura a quienes creen en la nobleza de la lluvia y el trueno. Comienza la fiesta para que mane el licor de la tierra, para que florezca la primavera y broten los granos de maíz. Tlaloc, el dios de la fertilidad. Por lo general se representa con sus 2 orejeras, que en algunos códices son 2 serpientes enroscadas, e igual con su boca, también utilizando el cuerpo de serpientes y sus colmillos. Las famosas anteojeras, que lo conocemos así los arqueólogos, que son estos ojos redondos, muy enmarcados, ¿no?, por una especie de cenefa, una nariz representada en forma como de un torbellino, ¿no?, así un torcimiento de líneas, lo que le llamamos las bigoteras, ¿no?, de Tlaloc, bajo la nariz y encima de la boca. Con su gorro de papel tipo montañas en la parte alta, con su bolsita de opal. Se le representa así, pero también se le representa de repente con los rayos en la mano, se le representa con una capa, con sus sandalias. Es interesante ver cómo en la zona maya del posclásico los elementos Tlaloc del altiplano son muy representativos. Esas orejeras, que son como unos lentes redondos, tu bigotera y tus colmillos, esa es la forma representativa básica. Que todo esto tiene que ver con remolinos, tiene que ver con los chalchihuites, el agua que gira, que da vuelta, el rayo. Entonces el color azul obviamente está muy vinculado con Tlaloc. Las vasijas que encontramos con estas representaciones a las que aludo tienen que ver muchísimo con Tlaloc, ¿no?, el color azul. Ya en iconografías más estilizadas, como en ciertos códices o en algunas otras esculturas o documentos, te va a venir entonces el chaleco de lluvia, o te va a venir entonces lo que es su cetro, rayo serpiente, su Xicoalt, porque este rayo serpiente es la forma de una magia simpática. ¿Qué significa magia simpática? Que cuando tú haces el ritual y portas entonces este cetro, es como si tuvieras el poder de la divinidad para mover, y es que es el rayo, la centella que antecede a la tormenta y la lluvia.
La espada flamígera de Tlaloc hace que en la época colonial tenga atributos similares a San Miguel Arcángel. Es como, bueno, algunos de los sincretismos que tenemos. Así que la iconografía es múltiple y también podemos considerarlo como hoy en día se acepta en la antropología, que hay un centro, como lo dice López Austin, un centro, un núcleo duro, que sería la representación básica de Tlaloc, y luego hay connotaciones locales que le van a dar ciertos atributos o ciertas representaciones, pero de manera general va a ser los colores azul y blanco como colores significativos, y las orejeras, la bigotera y los colmillos, que son elementos felinos y de serpiente que van a estar conjugados desde el periodo olmeca. Pero bueno, también tiene que ver mucho con las serpientes, de ahí que, por ponerles un ejemplo, también aquí en Chapultepec tenemos estas grandes serpientes talladas en piedra, ¿no? Tlaloc se le representa a veces como una figura humana, precisamente con toda esta máscara, con su mastla, o sea, tiene toda una serie de atributos que se sincretizan y se mezclan con otras festividades, porque el agua siempre está presente, ¿no? Yo asumo a que la figura de Tlaloc y de este espacio ligado a Nezahualcóyotl es porque él también se distinguió por ser un gran ingeniero, ¿no? Él construye un gran albarradón en la parte oriente de lo que fue después la ciudad de Tenochtitlan, ¿no? El albarradón de Nezahualcóyotl, del cual todavía se conservan algunos pequeños fragmentos. La vida de Nezahualcóyotl es todo un prodigio, ¿no? Lo importante es que en su juventud estuvo forjando su temperamento, forjando su espíritu en la región de la Sierra Nevada. Esto lo asocia mucho en que cuando huye tiene una permanencia y se oculta ahí. Siempre también su actividad y su sapiencia muy ligada al agua. Por lo menos yo sé que algunos autores en los que está serían más abajo del monte Tlaloc, pero fue toda esta región donde él se va a forjar. Seguramente él era un personaje histórico muy ligado a esta figura mítica. Existía en el Templo Mayor dos templos importantes, uno que era el de Tlaloc y otro que era el de Huitzilopochtli. Digamos esta dualidad porque eran las dos deidades más importantes. Yo en mis últimas investigaciones sostengo que también aquí en Chapultepec debió de existir esa dualidad. Junto con Huitzilopochtli, que era el dios tutelar de los mexicas, pues ocupaba una de las dos capillas que coronaban el Templo Mayor. Por esa razón, pues entendemos que era una de las deidades principales del panteón mesoamericano y en este caso del panteón mexica. Recordemos también el Templo Mayor de México Tenochtitlan, ¿no? Ahí tienes una cuestión muy interesante de ver la importancia de Tlaloc, porque tienes el gran edificio, que como dice Eduardo Matos, es el Coatepetl, es el cerro, tiene a su hermana abajo, que es la luna, pero allá arriba está Huitzilopochtli y Tlaloc. Se supone que una de las moradas de Tlaloc era la parte norte del universo. Por esta razón es una deidad fundamental, relevante, ¿no? Esencial en el término prístino del término, ¿no? de esencia. Alegraos con las flores que embriagan.
las que están en nuestras manos, que sean puestos ya los collares de flores, nuestras flores del tiempo de lluvia. Fragantes flores abren ya sus corolas, por allí anda el ave, parlotea y canta. Viene a conocer la casa del Dios. Solo con nuestras flores nos alegramos. Solo con nuestros cantos perece vuestra tristeza. El Tlalocan, México Tenochtitlan, 7 siglos de historia. Tlalocan es esta idea de un paraíso terrenal donde están todos los mantenimientos, todas las riquezas que podían ambicionar los mesoamericanos en ese momento histórico, ¿no? No es lo mismo si ahorita nos dicen qué sería el paraíso para un ciudadano común a lo que sería el paraíso para un mesoamericano en ese momento, ¿no? Que era este gran cerro que guardaba todas las riquezas de los mantenimientos. ¿Qué es esto? Casa, agua, todo lo que piedras preciosas para ellos sería el jade, ¿no? O semillas como sería el cacao. Todo esto se guardaba en estos cerros. Es un lugar de humedad, de fertilidad, de alimentos y por lo tanto de regocijo. Así lo tenemos en la pintura de Teotihuacán. El Tlalocan esencialmente lo vamos a tener representado iconográficamente de manera magnífica en Teotihuacán y claro, las interpretaciones que se dan de él es como si fuera de un paraíso, pero no en este paraíso celestial post-mortem, sino en un paraíso de naturaleza, en un paraíso de especies vegetales y animales que conviven con el ser humano. Los Tlalocas, ¿en qué se diferenciaban? Pues eran cerros que tenían agua. Y este cerro de Chapultepec también fue llamado Tlaloca porque tenía más de 13 manantiales. Entonces imagínense, de todos lados salía agua. Bueno, el recinto arqueológicamente ya ha sido trabajado y nos representa uno de los paradigmas más interesantes de la arqueología mexicana. Por ahí se ha dicho que es el adoratorio a más altitud construido en Mesoamérica, en la América del Norte. No es cierto. Tenemos adoratorios del mismo tipo en el Iztaccíhuatl un poco más altos, pero no de estas dimensiones. Hay que entender este tipo de construcción que tenemos en el monte Tlaloc con el término que le van a dar los cronistas del siglo XVI como un Tetzacualco. En la parte del cerro Tlaloc encontramos un gran cuadro, o por lo menos yo hace años que no subo, había un gran cuadro de piedras encimadas, digamos como pequeños ladrillos unos sobre otros, pero no son ladrillos, eran piedras de la misma volcán, y teníamos una calzada que llevaba a ese cuadrado. Tetzacualco es un patio, es un espacio rectangular, con muros que van a 1 metro de altura a unos 80 centímetros. Las alturas son diferentes, pero es un patio rectangular. Esta es la característica y lo vamos a tener no nada más en las montañas, sino lo tenemos, por ejemplo, en el sumidero de Pantitlán. Este templo da precisamente a esa calzada y a ese corralito. Eso es lo importante. O sea, ¿qué pasa? El cerro de Chapultepec, él se asienta aquí una población y la población ve hacia el horizonte que tiene enfrente. En este lado tendríamos a los volcanes, a la Sierra Nevada, y dentro de ese paisaje está el Tlaloc, está el Iztaccíhuatl,
Entonces, estos adoratorios que son ayaucalis, lugares de niebla, lugares donde se le rinde culto a la humedad, a la lluvia, a la fertilidad, van a estar esencialmente representados por estas estructuras cuadradas o rectangulares muy burdas. Son burdas en su construcción, son una serie de piedras que están ahí levantando y delimitando los muros. Entonces, en ese sentido es un cerro. Fíjate qué interesante. Este Tlalocan va adquiriendo la forma de un cerro, porque el cerro entonces es el Tonancantepel, el cerro de los mantenimientos, y se considera entonces que el cerro es como una olla que tiene agua adentro, por eso es el manantial. Y entonces esta es la fertilidad, lo verde, que significa un espacio de alegría. Entonces, un Tlalocan es esencialmente un espacio de alegría, de plenitud, dada la abundancia. Entonces, Tlalocan podríamos considerarlo como abundancia, dada la riqueza ambiental. Así que el sacerdote astrónomo, una vez que tienes, por ejemplo, el efecto del 12 de febrero, sabe qué momento está viviendo y sabe que febrero es tiempo de seca. Y luego le vendrá el paso cenital del sol y luego le vendrán otras fechas y entonces él podrá saber si la lluvia viene adelantada, atrasada, cuál va a ser la estrategia que van a tener los productores para poder tener una mayor calidad en su producción agrícola. Esta es la importancia de estos adoratorios. Eran grandes observadores del cielo, las culturas mesoamericanas. Esto que ocurre en el Monte Tlaloc por ahí del 11-12 de febrero es un fenómeno cierto. Entonces, aunque sus muros hoy nos parezcan burdos, un poco desordenados, y sobre todo la planta, porque a veces vemos que las plantas son rómbicas o desviadas. Cuando vemos la planta del Monte Tlaloc, vemos que entra una calzada, pero la calzada está inclinada. O sea, ¿por qué no poner la calzada exactamente perpendicular al edificio? ¿Y por qué el edificio, un muro es más largo y otro es más corto? No es que fuera hecho mal, como se creía en la arqueología siglos atrás, que decían, bueno, el edificio no lo hicieron muy bien porque eran primitivos. Esto no es cierto. Lleva un mensaje, las dimensiones, las proporciones y las orientaciones. Pero eso ocurre, ¿no? Y seguramente lo pudieron haber observado en el pasado y por eso haber alineado de cierta manera los adoratorios o la propia calzada. Esa calzada está orientada a Tenayuca, y cuando tú ves desde Tenayuca el Monte Tlaloc, es 12 de febrero, que se repite con la fecha que está arriba. Entonces ellos observaban el cielo y veían cómo el sol caminaba en el horizonte. Es un conocimiento que se pasó de generación en generación. Entonces, al ver el sol en el horizonte, los dos extremos, digamos que el sol camina en el año, ¿no? Llega a un punto, en ese punto, y se regresa, ¿no? Los dos extremos son los solsticios del sol. Por lo tanto, cuando visitamos un lugar como el Monte Tlaloc, estamos encontrando una suma de saberes, una suma de conocimientos ancestrales y de ese momento exactamente para relacionarse productivamente con la naturaleza. Durante la época novohispana, sobre todo los primeros años,
pues el culto a las deidades, digamos, de los pueblos originarios no se detiene del todo, continúa. Dada la sacralidad que tenía la montaña, creo que el mejor ejemplo para demostrar su sacralidad es que el mismo Moctezuma ascienda. O sea, esto implica un gran esfuerzo, o sea, desde salir navegando hacia Texcoco y luego iniciar todo el ascenso, pensar que un gran gobernante se tenga que aventar una caminata agotadora, habla del esfuerzo que él mismo, aunque sea gobernante, tiene que hacer por la sacralidad. Pues veían cómo continuaba de alguna manera el culto a estas deidades, pues tenían que evitarlo de alguna manera. Es el peregrinaje. Este peregrinaje es relevante. Quiere decir entonces que si había disputas con la gente de Huejotzingo, que si Moctezuma subía, que si ya sabían o entendían que tenía una gran importancia. Por eso viene pues la orden de destruir todos estos espacios emblemáticos, sagrados para las poblaciones que ahí seguían habitando. Era un punto importante para imponer la nueva religión, desacreditar ese espacio ritual. El Tlalocan, México Tenochtitlan, 7 siglos de historia. Creo que los hombres de todas las épocas suben las montañas por una búsqueda. Esta idea de que las montañas se conquistan es como una contaminación, de que todo se tiene que ganar y que todo es propiedad privada o de uno. Pero la montaña no puede ser de nadie, la montaña se ofrece, pero a cambio pide esfuerzo. Ese esfuerzo requiere energía. Y para poder tener la energía, uno primero tiene que tener preguntas. Entonces, cuando uno sube la montaña, sube buscando respuestas, no respuestas definitivas, sino respuestas como energía, para poder seguir caminando, para poder seguir viviendo. No hay algo aquí arriba que no sea cansancio, y sudor, o estar mojado, o golpes. Uno no se lleva ningún premio aquí arriba. Lo único que uno puede esperar, las respuestas y la energía que uno encuentre aquí. Y si uno es atento, y si uno observa el cauce que toma el agua cuando llueve, y si uno observa la forma que tienen los árboles y que han adquirido las piedras, la forma en la que se acomodan, en que les da el aire, el sol. Si uno es observador con todo eso, aunque parezcan que sean cosas de la naturaleza, también se traducen en respuestas para la vida misma.
Para el día a día, tener respuestas es lo más cercano que se puede estar a la felicidad. En México tenemos inscritos en el registro público de monumentos arqueológicos cerca de 60,000 sitios arqueológicos. De ellos, la gran mayoría, pues obviamente, ni se conocen ni están abiertos a la visita pública. Tiene que ver con que son sitios patrimoniales. O sea, ¿qué queremos decir con que son sitios patrimoniales, ¿no? Bueno, son parte de la herencia que nos viene de la UNESCO para que un sitio, una zona, transite a formar parte, a ser inscrita en la lista de Patrimonio Mundial, debe reunir una serie de premisas, ¿no? Ser, sobre todo lo que se llama valor universal excepcional. Ser un ejemplo único de un momento del desarrollo de una sociedad específica, ¿no? El monte Tlaloc, hoy en día cuando subimos, está en el límite de la alta montaña porque en la mera cumbre ya no hay bosque. El bosque queda en un límite. Pero si hubiéramos estado ya hace 500 o 1000 años, el bosque estaba más abajo, porque todo era más frío, teníamos la pequeña edad de hielo. Entonces el monte Tlaloc era un lugar verdaderamente frío. Hoy se está haciendo más caliente. Hay una serie de criterios que cuando se suman, pues es este sitio, esta zona, realmente cumple con varias de estas premisas y por eso puede ser valorado como un sitio patrimonio mundial. En razón de esto, es muy importante la conservación integral del sitio. Que veamos que es un espacio de vida y que merece un respeto. Y lograr un equilibrio con los vestigios humanos que nos recuerdan cómo hubo poblaciones desde época prehispánica en estos lugares. Esta naturaleza que hoy puede ser vista simplemente como un elemento del paisaje que te pertenece y que lo puedes explotar, es muy diferente a la forma antigua, donde esa naturaleza tiene una reverencia, tiene una entidad, tiene un espíritu y por lo tanto una veneración, o sea, hay un respeto. Por eso es importante preparar los sitios para la visita pública, ¿no? Si no ocurren los abusos que vemos en ciertos sitios donde no falta en un área con pinturas rupestres, con manifestaciones gráficos rupestres. Si nosotros adquirimos, gracias al trabajo de la arqueología, que nos demuestra la sacralidad de la montaña y entendemos que es un medio de vida, que es un medio por el cual lo necesitamos, es terrible pensar que hoy en día los altos volcanes del altiplano central mexicano luchan como unas islas frente al urbanismo. Es fundamental también, digamos, tener todos los elementos para poder aventurar una recreación, una especie, lo que pedantemente los arqueólogos o los conservadores llamamos anastilosis, poder reintegrar ciertos elementos a estos espacios, pero sin falsear la realidad. En el momento en que tú estás falseando la realidad, estás deformando ese vestigio. Esta área de alguna manera está protegida porque está dentro de una poligonal protegida donde no se puede construir. En la Sierra Nevada tenemos que es un parque nacional. ¿Qué se tiene que hacer ahí? También conservar. Los sitios se resignifican, ¿no? Adquieren otro valor a partir del presente. Entonces, es pensar qué es lo que queremos para ciertos sitios. Yo he sido muy enfático en distintas investigaciones y en distintas publicaciones que existen al respecto sobre este fenómeno que se ha puesto tan de moda, desgraciadamente, de celebrar los momentos del equinoccio, ¿no? A partir de observaciones arqueoastronómicas.
Entonces es una labor también que debemos asumir como institución de, digamos, propiciar este respeto a estos espacios. No tiene nada de malo que la gente vaya allá a contemplar el escenario, el paisaje, a sustraerse en la naturaleza, todo eso. Bienvenido eso, ¿no? Y que sepan poder divulgar el conocimiento que genera la investigación de estos sitios y que la gente lo asuma como ellos quieren, ¿no? Eso es totalmente respetable, ¿no? Pero siempre buscando el cuidado de estos espacios que son únicos e irrepetibles. Difundir lo que tenemos, ¿no? Nuestros bosques, nuestros ríos, nuestros vestigios arqueológicos. Que se asuma el espacio con respeto y cómo, pues con el concurso de todos los actores sociales que ahí convergen, ¿no? La gente que hace montañismo, pues ellos son gente que son muy sensibles a estos espacios, ¿no? Pero los que van a hacer campamentos sin el menor respeto, sin la menor conciencia de lo que implica dejar basura o que van a remover cosas o a llevarse fragmentos de los propios vestigios, eso es lo que corre riesgo, porque al ratito nos vamos a estar lamentando, como en otros casos, que ya el sitio pues ya desapareció, ¿no? Hoy está tan degradado que ya no es posible entenderlo en su contexto integral. Difundirlos para que los podamos conservar, pero también invitar a que todos desde nuestra trinchera tratemos de cuidar mejor ese recurso llamado agua. Comprender, asumir, reflexionar sobre la importancia que tuvo este elemento en toda la cosmogonía prehispánica mesoamericana. Tarde o temprano tenemos que cambiar la actitud que tenemos sobre ese recurso. Tenemos que verlo como un recurso no solo indispensable por la vida, sino también un recurso que si escasea de una manera grave, pues se van a dar guerras del agua. Entonces, yo creo que ese sería quizá el mensaje en este año emblemático, ciertamente, y aludiendo a la importancia que tuvo Tlaloc en el pasado prehispánico, pues destacar que debemos resaltar la importancia que está ligada a esta deidad del líquido vital, del agua, pues precisamente para cuidar este elemento, no abusar de ello. Este es el gran mensaje del mundo antiguo. Esas montañas son sagradas porque nos dan la vida a través del agua. No eran sociedades como la actual, como nosotros. Entonces, y así como ellos dependían del agua de parte fundamental, nosotros también. Tenemos que inyectarnos positividad. Pensemos que en la antigüedad esa agua que hoy tenemos era sagrada, era un bien que nos venía del cielo. Llegas al bosque y oyes un pájaro cantar, ves árboles, ves esculturas, ves monumentos, ¿no? Que te invitan a ver lo que hicieron generaciones anteriores y que ahorita nosotros las podemos disfrutar, ¿no? Recordemos a Tlaloc como esa figura tan relevante, como esa deidad tan fundamental en las sociedades prehispánicas. Retomemos la importancia y el porqué de la importancia y traigámoslo hacia el presente. La lección que nos puede dar la arqueología y la historia es ver cómo las sociedades ancestrales pudieron entender, no digo que fueran perfectas, simplemente quiero decir que pudieron tener una mejor relación con el ambiente. Siempre en la historia universal hay fechas que cambian de alguna manera el devenir que va teniendo una sociedad, ¿no? Ocurre en este año, ¿no? 1521. Creo que podemos construir un mejor México, definitivamente. Pero veámoslo como una fecha emblemática, que hay que tomar muy en cuenta como
un parto, un nacimiento de algo nuevo, de lo que ahora nosotros somos producto. Con flores escribes, dador de la vida. Con cantos das color. Con cantos sombreas a los que han de vivir en la tierra. Mi voz es la de un anciano. Mi voz es la de un niño. Mi voz es el canto de este recinto. El Tlalocan, México Tenochtitlan. 7 siglos de historia.